Voy a dar inicio ahora a la presentación del doctor Humberto Dionisio. Él nos va a hablar sobre la cirugía y la preservación de la fertilidad. El doc, para presentarlo, es director de Latinoamérica y México en la Asociación Americana de Laparoscópicos Ginecológicos, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis y expresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba. Doc, le doy el paso para su presentación. Muchas gracias, Noelia. Felicitar a la sociedad por esta iniciativa y, por supuesto, agradecer el haberme incluido en la propuesta. Creo que Viviana, la felicito porque ya me ha allanado mucho el camino, casi que diría que yo voy a poder agregar muy poquito, pero siempre poquito es más. Así que vamos a tratar una charlita corta de tratar de reforzar los conceptos de cómo los cirujanos ginecológicos fuimos introduciendo lo que es la preservación de la fertilidad y la cirugía, o sea, dentro de la cirugía del cáncer de cuello, que ustedes, como sabrán, hasta el siglo pasado, sí o sí estaba representado por una anexohisterectomía radical con extirpación de paramétros y manguito vaginal, donde no había ninguna posibilidad de preservación de la fertilidad. Y en esos momentos tampoco estaba todo lo que acaba de hablar Viviana de la posibilidad de vitrificación de ovocitos. El trasplante ovárico de tejido ovárico se lo he usado alguna vez y no era de muy buenos resultados, pero tampoco se hacía mucho en el siglo pasado. Bueno, dicho esto, vamos a dar un cortito video para que después yo creo que lo más importante es la charla, que es la discusión de las dudas que se le genere al auditorio. En la charla de hoy vamos a hablar de la cirugía y la preservación de la fertilidad en cáncer de cuello uterino. No tengo relaciones financieras que declarar. Lo primero que me gustaría mostrar es la relación entre la cirugía y el comportamiento humano. Cuando comenzamos a realizar cirugía, imitamos las técnicas que nos enseñan nuestros maestros. En algún momento, algún proceso de innovación hace que nosotros cambiemos estas técnicas, cambiando el paradigma y generando, en algunas ocasiones, cambios fundamentales y mejorías en la técnica quirúrgica, que van a ser obviamente imitadas por nuestros discípulos. Los objetivos son valorar la posibilidad de realizar preservación de la fertilidad en cáncer de cuello uterino, entender las diferentes opciones quirúrgicas aceptadas para realizar una cirugía conservadora en una paciente con esta patología, evaluar y aplicar los resultados de la evidencia médica existente en cirugía y preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de cuello. Hasta principios de siglo, la cirugía patrón o el gol estándar en tratamiento del cáncer de cuello invasor era la histerectomía radical, en donde extirpábamos el útero, los paramétrios y un collarete de vagina. Es en este tipo de cáncer ginecológico donde generalmente se precisa de la preservación de la fertilidad debido a que la mayor cantidad de pacientes se encuentran en edad reproductiva y todavía tienen deseo genésico. Ya desde 2012, en las guías NCCN, se incluye la traquelectomía dentro de las alternativas para ofrecer en pacientes que quieren preservar la fertilidad en cáncer de cuello uterino con estadio temprano y en tumores menores de 2 centímetros. Y es en 1987 doctor Daniel Dargent quien piensa si realmente es necesario extirpar la totalidad del útero o sería suficiente con realizar la escisión del cuello y los paramétrios y la vagina. De esa manera realiza o desarrolla la traquelectomía radical vaginal, donde se realiza una resección con radicalidad modificada del cuello y de los paramétrios, con una estomosis uterovaginal y una linfadenectomía pélvica por laparoscopía, también conocida como cirugía de Darjan. En el 2016, la doctora Enrica Betibeña escribe 2 artículos importantes de revisión sistemática en traquelectomía radical, uno de ellos enfocándose en los desenlaces oncológicos en el Lancet y el otro en los desenlaces obstétricos en el Fertility Sterility. En el contenido de este artículo
se analizan las 6 posibilidades actuales para la preservación de la fertilidad en cirugía del cáncer de cuello. La traquelectomía radical vaginal, la traquelectomía radical laparoscópica, la traquelectomía radical laparotómica, la traquelectomía radical robótica, el cono biopsia y traquelectomía simple, y por último la quimioterapia seguida de traquelectomía. Realizaremos el análisis de cada una de ellas para ver la significación a nivel de la evidencia médica y la posibilidad de la utilización de cada una de ellas. En el artículo de Betty Beña encontramos más de 1.300 pacientes con traquelectomía vaginal radical, en donde después de una selección cuidadosa, es decir, tumores de menos de 2 centímetros, ya sea adenocarcinoma o escamosos con resonancia nuclear magnética que no tenga compromiso del vértice, también que tenga un coretaje cervical negativo y que tengan una congelación del ganglio sensitinila negativa, vamos a tener una recurrencia del 4.2% y una mortalidad del 1.7% con un rango de embarazo bastante importante del 63%. Como no todos estaban capacitados para realizar una traquelectomía radical vaginal, a partir de 1997, el doctor Smith, en conjunto con el doctor Laszlo Ungar, que es el creador o uno de los primeros pioneros en esto, realizan la traquelectomía radical por vía laparotómica. Se plantea una diferencia de radicalidad entre la técnica vaginal y la laparotómica, sobre todo por la posibilidad de mayor extirpación de parametrios por la vía abdominal. Sin embargo, en la actualidad eso realmente no ha demostrado tener una importancia significativa en los resultados. De esta manera, en el trabajo de Betty Beña encontramos más de 660 casos de traquelectomía radical laparotómica, con 4.6 de recurrencia, una mortalidad de 1.3, bastante similar a la traquelectomía vaginal, a excepción del rango de embarazos que disminuye el 49%. En el 2003 se realiza la primera traquelectomía radical laparoscópica y en el 2008 la primera traquelectomía radical usando la plataforma robótica. En el trabajo de Betty Beña observamos 238 pacientes con una recurrencia ligeramente superior a las dos anteriores de 6.3, la mortalidad muy similar en 1.2 y el rango de embarazos también similar a lo que es la vía laparotómica, del 48%. Cuando analizamos la mortalidad de los diferentes abordajes, vemos que hacemos una cirugía preservadora de fertilidad, no poniendo en riesgo a las pacientes desde el punto de vista oncológico, en comparación con una histerectomía radical, y le damos a las pacientes con deseo genésico futuro, que es el principal requisito para realizar este tipo de cirugía, la posibilidad de ser madre. Al mismo tiempo, se evaluó la posibilidad de compromiso parametrial en este tipo de pacientes con tumores de menos de 2 centímetros, que no tengan compromiso linfovascular y que tengan una infiltración del fibromiocervix menor de 10 milímetros y que por supuesto los ganglios sean negativos, la posibilidad de compromiso parametrial es menor al 2%. Como sabemos, la extirpación de los parametrios se relaciona con complicaciones o contingencias vesicales, ureterales y también neurológicas, por lo cual nos planteamos realizar una cirugía todavía con menor radicalidad. Por otra parte, la idea de menor radicalidad toma más fuerza cuando analizamos este trabajo de traquelectomía vaginal radical de Marie Planté, donde nos muestra que en 91 pacientes, 73%, sometidos a CONOLIP previo a la traquelectomía vaginal radical, no presentaban enfermedad residual. A partir de esto, en el 2008, el doctor Lucas Robb presenta un trabajo retrospectivo donde se analizan 40 pacientes, en donde primero se le realizó una linfadenectomía pélvica previa. De esta manera obtuvo que 6 pacientes eran ganglios positivos y 34 ganglios negativos.
A estas 34 pacientes ganglios negativos, a 10 pacientes con estadio 1 a 2 se les realizó un cono amplio y a 24 pacientes con estadio 1B1 una traquelectomía simple. Un seguimiento de 4 años encontró solo una recurrencia y no tuvo muertes. 24 de 32 pacientes que buscaron embarazo lo lograron. Tuvieron 23 embarazos viables en 17 pacientes. Y de esto es en el 2016 el doctor Pedro Ramírez y colaboradores que realiza una revisión, artículo revisado en el 2016, donde encontramos casi 400 pacientes con tumores de menos de 2 centímetros a las que se le hizo una cirugía en menos, traquelectomía, cono amplio, acompañado de una valoración de los ganglios pelvianos. Se encontró el típico valor del 5% de posibilidad de ganglios positivos y se obtuvo una recurrencia y una mortalidad del 0,2%. Esto avaló desde un punto de vista retrospectivo la posibilidad de realizar una cirugía modificada en menos para el cáncer del cuello uterino. En la actualidad se encuentran en desarrollo 3 trabajos prospectivos, el GOG 0278, el CONSERV y el SHARP. No vamos a analizar el SHAPE porque este estudio busca comparar si se necesita la parametrectomía durante la histerectomía, randomizando las histerectomías radicales con la histerectomía simple para el tratamiento del cáncer de cuello uterino. Los dos estudios restantes, el GOG 0278 y el CONSERV, estos sí evalúan la posibilidad de preservación de la fertilidad. El primero todavía en desarrollo y el segundo, el CONSERV, que se cerró a principios de este año. El CONSERV, presentado por la doctora Katrin Schmidler en el 2021, tiene por objetivo evaluar la posibilidad de seguridad para realizar una cirugía conservadora en pacientes con estadio temprano de cáncer de cuello uterino con factores histopatológicos favorables, en los cuales se va a evaluar la recurrencia a los 2 años. También se va a determinar la posibilidad de enfermedad residual en pacientes a las que se le asocia una histerectomía posterior, determinar, por supuesto, el porcentaje de ganglios pelvianos positivos y evaluar el rango de embarazo y la calidad de vida de las pacientes. Criterios de inclusión: pacientes con estadio 1 a 2 o 1B1, tumores menores de 2 centímetros, sin invasión linfovascular, puede ser tanto epidermoide como adeno, tiene que tener un cono con margen negativo, no solo de patología invasora, sino también de sin 2 o sin 3, no mayor la invasión del estroma cervical a los 10 milímetros y por supuesto una tomografía, una resonancia, un PET negativo para enfermedad a distancia. Encontrando ganglios linfáticos positivos en 5 pacientes, enfermedad residual en la muestra de histerectomía postcolonización, una de 40 pacientes, 2,5%. La media del seguimiento fue de 36,3 meses y se presentaron 3 recurrencias, 3,5%. Entonces el trabajo concluye diciendo que los datos prospectivos muestran que en pacientes seleccionadas con carcinoma de cuello uterino de bajo riesgo en estadio temprano se les puede ofrecer este tipo de cirugía conservadora. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas pacientes que tienen tumores mayores a 2 centímetros? Cuando se les realizó traquelectomía radical, vimos que solamente entre un 30 y 40% lograron preservar la fertilidad. Por lo cual, en el 2006, la doctora Marie Planté de Canadá nos presenta un trabajo donde se evalúa la utilización de quimioterapia neoadyuvante seguido por una traquelectomía radical vaginal en tumores 1B1 mayores de 2 centímetros. En el trabajo de Betty Benia tenemos 99 pacientes dentro de la categoría de quimioterapia neoadyuvante y cirugía, con una recurrencia del 7%, una mortalidad del 3% y un rango de embarazo del 69%. Con respecto a los estudios prospectivos, es la doctora Marie Planté la que en 2019 comienza con el trabajo CONTESA, donde se realiza neoadyuvancia con quimioterapia
y cirugía conservadora en cáncer de cuello avanzado. Obviamente, de los resultados de este trabajo vamos a poder tener la evidencia médica necesaria para incorporar en forma segura este tipo de estrategia. Como conclusión, podemos decir que es a partir de 1987, con el desarrollo de la cirugía de Darjan, la traquelectomía radical vaginal, que comienza la era de preservación de la fertilidad en cáncer de cuello uterino. La traquelectomía radical también se utilizó con éxito, realizando otro tipo de abordajes, por ejemplo el laparotómico, laparoscópico y robótico. A partir del 2012, las guías del NCCN aceptan como estándar a la cirugía de preservación de la fertilidad en cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, podríamos realizar como cirugía de preservación de la fertilidad una traquelectomía radical, una traquelectomía simple, un cono amplio, por supuesto con valoración del compromiso linfático pélvico. Teniendo en cuenta los factores histopatológicos de la selección, por ejemplo, el tamaño tumoral, la infiltración de linfáticos, la profundidad de invasión del parénquima, los bordes quirúrgicos, para obtener los mejores resultados de cada técnica. En el caso de tumores de mayores de 2 centímetros, la posibilidad de conservación es baja, entre un 30 y 40%, por lo cual debemos esperar la evidencia que apoye la utilización de quimioterapia adyuvante en este tipo de pacientes. Muchas gracias.